sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amados hermanos, Dios es un Dios infinito en sabiduría, infinito en conocimiento. Usted ya ha escuchado acerca de este atributo de Dios. Dios es omnisciente. Es decir, Dios es omnisapiente. Dios es todo conocedor y no hay nada que escape de su conocimiento. De modo que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía precisamente aquella dificultad por la cual usted está pasando hoy. Eso que a veces nos distrae, eso que a veces significa una mochila en nuestros hombros y que llevamos esa mochila para todos lados. Desde antes el Señor ya sabía que usted iba a estar pasando por eso. Porque Él conoce desde antes las pruebas que a usted y a mí nos toca pasar. Ahora, Dios es todo conocedor, pero Dios también es todo amor. Y es un Dios atento a las necesidades de sus hijos. Esa es la razón por la cual Dios, desde antes que usted naciera, Dios utilizó a un varón llamado Santiago para escribir esta carta que hemos estado observando estas últimas semanas. Y ha plasmado aquí instrucciones para que nosotros podamos vencer en las pruebas. Y en estos versículos que leí, están registradas dos armas que nos han sido dadas para que nosotros podamos obtener la victoria en las pruebas. Dos armas para que no solamente obtengamos la victoria, sino que mantengamos una posición victoriosa y no nos caigamos. La segunda arma en importancia, es la primera que voy a mencionar, pero la segunda en importancia está en el versículo 2. Y dice, tened por sumo gozo. Y hemos aprendido lo que es el gozo. El gozo es esa alegría cristiana, esa felicidad espiritual que emana del creyente, que emana de nuestro corazón, de nuestra alma, cuando mantenemos en mente las promesas del Señor. Entonces, si usted sabe utilizar bien esta arma del gozo, arma por decirlo de alguna manera, yo le garantizo que usted va a sentirse muy diferente y va a pasar las pruebas, y no solamente va a pasar por pruebas, sino que usted va a aprobar las pruebas. Amén. Espero que entienda la diferencia entre pasar por pruebas y aprobar las pruebas. Entonces, el gozo es la segunda arma en importancia que menciona Santiago. Pero hay una primera arma que menciona, y está en el versículo 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuál es el arma que Santiago menciona en este versículo? Que es la herramienta que Dios nos da para que podamos vencer. Dice el versículo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No es tan fácil darnos cuenta de cuál es esa arma o esa herramienta, porque esa arma está escrita como un verbo, o sea, como algo continuo. Y es la primera palabra del versículo, dice acá, sabiendo. El arma del cual Santiago nos habla para que podamos vencer en las pruebas es el conocimiento que como cristianos tenemos que tener. ¿Por qué menciono y por qué les decía que el conocimiento cristiano es la primera herramienta en importancia antes que el gozo que necesitamos tener y que necesitamos utilizar? Fácil. Porque si usted tiene conocimiento de las verdades espirituales, entonces va a poder usted producir gozo en su vida. Porque el gozo es producido cuando recordamos las promesas de Dios. De modo que, para que sea producido el gozo, necesitamos tener conocimiento de las verdades escriturales o las verdades espirituales contenidas en la Biblia. Así como usted necesita tener una ampolleta encendida para producir luz y calor, usted necesita tener conocimiento de la palabra de Dios para poder irradiar el gozo del cual hemos aprendido ya en oportunidades anteriores. Ahora, cuando Santiago le escribe a los creyentes en el primer siglo y les dice que tiene que tener conocimiento,
Santiago se está refiriendo a un conocimiento que es, ponga atención a esta palabra, un conocimiento experimental. ¿Qué significa? Que a medida que van avanzando las experiencias cristianas, los creyentes van dándose cuenta cómo funciona el asunto. De modo que cuando usted pasa una prueba, usted se da cuenta de cómo Dios está obrando, y cuando ha pasado ya la prueba y la prueba queda atrás, usted se da cuenta de que ahora que pasé la prueba, soy más sabio. Ahora que pasé la prueba, soy más maduro. Ahora que pasé la prueba, soy más santo. Entonces, de eso está hablándole Santiago a estos creyentes, de un conocimiento experimental. Ahora, esto es para los creyentes primeros que recibieron la carta escrita. Para nosotros, los creyentes en tiempos modernos, adquiere este pasaje una connotación un poquito más específica. Y no necesariamente nosotros tenemos que poner atención a las experiencias que tenemos como cristianos. ¿Por qué razón? Porque nuestras experiencias son muy engañosas. ¿Cuántas veces usted ha creído estar en lo cierto y después se da cuenta que estaba equivocado? Y usted asegura con todo su corazón estar en la verdad, hasta que a veces llegan nuestros hijos y nos dicen, no, pero no es así. Y nosotros nos damos cuenta y tenemos que pedir perdón porque nos equivocamos. Somos falibles en nuestra experiencia. Por tanto, nuestro conocimiento como creyentes no debe ser extraído de las experiencias necesariamente o solamente, sino que principalmente nuestro conocimiento debe ser obtenido ¿de dónde? De la palabra de Dios. Porque nosotros nos equivocamos, pero la Biblia nunca se equivoca. Nosotros erramos y nos caemos, pero la Biblia no contiene errores y nunca se cae. Nunca falla en su aplicación, siempre ella es perfecta. Y eso es algo hermoso del carácter de las Santas Escrituras. Ahora, vamos a trabajar con esta frase. La prueba de la fe produce paciencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que saber. Aquí dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por tanto, tenemos que tener en consideración y saber qué significa que la fe probada produce paciencia. Así como cuando usted estuvo en el colegio. ¿Quién se acuerda de cuando estuvo en el colegio? Cuando estaba en clase y no había WhatsApp. No había redes sociales para cuando le aburría la clase. Que de por sí no es algo correcto recurrir a eso en horario de clases. Pero cuando yo estaba en el colegio recuerdo perfectamente que el profesor o la profesora se ocupaba diligentemente en darnos la materia para que después de haber completado la materia entregada pudiéramos ser evaluados. Entonces nos hacían poner una mochila al medio, nos daban una hoja, sacábamos nuestro lápiz y nuestra goma y empezábamos a responder. De modo que necesitamos adquirir el conocimiento para luego enfrentar pruebas. Si usted está enfrentando pruebas sin conocimiento, olvídese. Va a tener malos resultados. Y va a llevar una vida de derrota, siendo que el Señor nos ha llamado a una vida de victoria. Entonces necesitamos adquirir conocimiento para luego pasar por pruebas. Bien, el texto entonces es el siguiente, el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es un versículo muy sencillo, fácil de entender, pero lo voy a hacer aún más fácil para ustedes para que podamos ir paso a paso. La frase es la siguiente, yo la formulé de esta manera para poder estudiarlo de una forma más clara. La fe debe pasar por pruebas para producir paciencia. ¿Ok? Repito, la fe debe pasar por pruebas para producir paciencia. Vamos a ocuparnos de estos tres puntitos. Primero, ¿de qué está hablando Santiago cuando dice o cuando utiliza la palabra fe? Cuando Santiago escribe y dice que la fe debe ser probada, hermanos, se está refiriendo a la totalidad de la vida cristiana. Se está refiriendo al carácter completo del cristiano. Se está refiriendo al andar diario. ¿Por qué le menciono esto?
Porque en el Nuevo Testamento hay varias nociones de fe. El Nuevo Testamento nos habla de diferentes tipos de fe. Y si usted no tiene claro de qué está hablando Santiago, usted puede cometer errores. ¿Por qué razón? Le voy a explicar cuáles son los diferentes tipos de fe de los cuales habla el Nuevo Testamento para que entendamos bien qué es lo que Dios quiere probar en nuestra vida. El Nuevo Testamento nos habla de un tipo de fe que es la fe de aceptación de verdades bíblicas. Tan simple como eso. Hay un tipo de fe que es solamente la aceptación de verdades espirituales o bíblicas. En una oportunidad los discípulos no pudieron echar fuera un demonio. Y llegaron donde el Señor y le dijeron: Señor, el demonio no quiere salir. Y el Señor Jesucristo le respondió lo siguiente. Esto está en Mateo 17, versículo 20. El Señor le dice a sus discípulos: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, o sea, una fe pequeña, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este tipo de fe del cual está hablando el Señor Jesucristo es una fe de aceptación de verdades bíblicas. Ahora, el Señor lo que le está diciendo a los discípulos es: ustedes tienen que tener claras cuáles son las verdades que yo les he enseñado. Tienen que tener claro cuál es el poder de Dios. Si no, los demonios no van a salir. Ahora, es importante saber esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, vamos a decir a un monte: sal, pásate de aquí a allá, y el monte va a obedecer. ¿Qué significa esto? Esta ilustración de los montes no es lo que usted se imagina. No es que yo le voy a decir a la cordillera de los Andes: oye, cordillera, ¿sabes qué? Muévete un poco para que el smog allá en Santiago, para que pueda pasar. Muévete de ahí y échate al Océano Pacífico. Y yo tengo fe para que eso suceda. No está hablando de eso el Señor. En estos tiempos se utilizaba la ilustración de una montaña, de un monte, para hablar de grandes problemas en la vida. De modo que los rabinos decían, cuando venía alguien acomplejado a pedir consejo, el rabino le decía: en tu vida hay un monte que tiene que ser removido. Entonces aplicaba las verdades de las Escrituras para quitar ese monte, ese problema. Entonces de eso está hablando el Señor Jesucristo. Ahora, esta no es la fe precisamente que el Señor quiere probar por medio de pruebas, de las cuales habla Santiago. Hay otro tipo de fe. Y esta se encuentra aquí en el mismo Evangelio según San Mateo, pero en el capítulo 15, del versículo 21 al 28. Este pasaje nos habla de una ocasión en la cual aparece una mujer griega. No era judía, era gentil. Y va a pedirle ayuda al Señor porque tiene una hija endemoniada. Entonces la mujer le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero el Señor no le responde. Los discípulos le dijeron al Señor: dile que se calle, está dando muchas voces tras nosotros, por favor dile que guarde silencio. Y el Señor Jesucristo responde, pero no a la mujer. Le responde a los discípulos y les dice: no soy enviado a las ovejas, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero la mujer sigue gritando: Señor, ayúdame, socórreme. Y el Señor le responde, ahora le respondió a la mujer. Y el Señor le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Porque el ministerio del Señor se enfocó principalmente en los israelitas. Y la mujer le siguió pidiendo ayuda. Y ya el Señor la cuarta vez le respondió y le dijo lo siguiente: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Ahora, ¿qué tipo de fe es esta que estaba ejerciendo la mujer? Es simplemente una fe en milagros. Tan simple como eso. Esta fe no significa nada más que tener la plena convicción de que Dios puede obrar un milagro. ¿Se ha dado cuenta que usted y yo a veces tenemos familiares y amigos que acuden a nosotros y nos dicen: oye, como tú eres evangélico, pídele a tu Dios que sane a mi hijo o a mi hija? Tú que eres cristiano, por favor, ora porque yo sé que Dios puede hacer un milagro. Y Dios hace el milagro.
pero nuestro familiar sigue en el mismo camino de siempre, porque es solamente una fe en milagros. No significa nada más que eso, no compromete su alma, no compromete su corazón, solamente quiere que Dios le haga algo especial en su vida. Esa no es la fe de la cual está hablando Santiago. Santiago no está diciendo que Dios quiere que usted esté más convencido de que Dios puede hacer milagros en su vida. ¿Ok? Esa no es la fe de la cual Santiago está hablando. Hay otro tipo de fe de la cual nos habla el Nuevo Testamento. Ahí mismo el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13. El Señor Jesucristo está dando la parábola del sembrador. Y la semilla que tira el sembrador cae en diferentes tierras. Y uno de estos terrenos son los pedregales. O sea, por arriba se ve tierra normal, pero por debajo está lleno de piedras. De modo que la humedad no sube. Entonces no puede alimentar la semilla. Entonces dice el Señor Jesucristo, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, ponga atención, oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Entonces hay algunos que van a nuestras iglesias y se predica amén, amén. Aleluya, gloria a Dios, y dicen, lo recibo, y hacen así, lo recibo, y se gozan y saltan y brincan. Pero dice el Señor, pero no tienen raíz en sí. Amén. Sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. O sea que hay algunos que van a las iglesias y dicen, el Señor me habló, el Señor me dio una palabra, pero salen a la calle y le gritan, oye Canuto, y le da miedo, y desiste. O sea que es una fe temporal, es una fe muy liviana, es una fe volátil, y se va. Ese no es el tipo de fe que Dios quiere que tengamos y no es el tipo de fe que Santiago está diciendo que Dios quiere probar en nosotros. Hay otro tipo de fe del cual nos habla el Nuevo Testamento y es la fe salvífica. ¿Cuál es la fe salvífica? Es la fe mediante la cual tenemos la salvación. Y esto ya lo hemos aprendido. Cuando un pecador escucha el Evangelio, el Espíritu Santo viene, lo transforma y produce fe. De modo que por medio de esa fe estamos adheridos a Cristo. Amén. La fe salvífica es el pegamento mediante el cual estamos sujetos al Señor y nunca nos vamos a desprender. Esa es la fe salvífica. Ahora, esa tampoco es la fe de la cual Santiago está hablando, porque Dios no nos manda pruebas para que nosotros sepamos si es que somos salvos o no somos salvos, porque la seguridad de nuestra salvación radica en las promesas de Dios y en la obra de su Espíritu, no en nuestra experiencia, sino en lo que Dios ha dicho. ¿A qué se refiere entonces Santiago cuando dice que la fe tiene que ser probada? Se refiere a nuestra madurez, se refiere a cómo vivimos la vida cristiana. Eso es lo que Dios quiere probar en nosotros, nuestro andar diario con el Señor. Y de esto mismo escribió el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro dijo lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque sea ahora por un poco de tiempo, porque recuerde que la vida es corta. Yo estoy seguro que cuando lleguemos a una edad avanzada, cuando nuestros cabellos ya estén blancos, vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, la vida es muy corta. No me alcanzó todo el tiempo, no me alcanzó el tiempo para hacer todo lo que quería hacer. Mi cuerpo no me dio todas las fuerzas que yo quería para hacer todas las cosas que quise hacer. La vida es corta. Por eso Pedro escribe y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, como habla Santiago de las diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, es decir, vuestra vida cristiana, vuestra realidad cristiana,
mucho más preciosa que el oro. Así es su fe para con Dios, así es su vida. Su vida es más preciosa que el oro para Dios, si Dios ha transformado su corazón. El cual, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, nuestra vida sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, de eso está hablando Santiago, de la fe como la realidad cristiana, todo el ser del creyente. O sea que Dios quiere probar cada área de nuestra vida. Entonces necesitamos tener claro ese concepto, porque si nosotros no sabemos de qué fe nos está hablando Santiago, es muy probable que nosotros pensemos que Dios está trabajando un área de nuestra vida cuando Dios quiere trabajar en otra área. Hay iglesias donde se les enseña a sus feligreses y se les dice, cree en el milagro, cree en el milagro, cree en el milagro, y les predican puros milagros. Y sus familias hechas pedazos. Su tiempo de oración, nulo. Su tiempo de lectura, vacío. Pero les dicen, cree en el milagro, cree en el milagro, cree en el milagro, cree en el milagro. Y eso no es lo que Santiago nos está diciendo que Dios quiere probar. Porque incluso la fe en los milagros viene después de conocer el poder de Dios. Entonces tenemos que tener un orden en cuanto a la fe. Entonces Santiago habla de la fe como la realidad o la totalidad de nuestra vida ya transformada por Dios. De eso está hablando Santiago. Ahora, la fe tiene que pasar por pruebas. Hemos hablado acerca de las pruebas. Y hemos aprendido que las pruebas son básicamente exámenes que Dios nos hace para que se manifieste lo que está en nuestro corazón. Son situaciones controladas, de modo que ninguna prueba, por grande que nos parezca, a Dios se le escapa de las manos porque Él está en control de todo. Y también hemos aprendido que Dios nos prueba porque es necesario que nuestra fe sea manifestada como verdadera. Y también aprendimos los propósitos para los cuales Dios nos prueba. Y les di un listado de varios motivos para los cuales, o propósitos para los cuales Dios nos prueba. Pero es necesario que yo le diga algo, hermano, y esto yo sé que le va a infundir ánimo. Dios no nos prueba para destruirnos. Dios nos prueba para aprobarnos, como les mencionaba delante. A veces nosotros pensamos que los profesores del colegio, sobre todo los de matemáticas, son crueles. Y nosotros pensamos que llegan a su casa a reírse de nosotros como estudiantes. Y hacen pruebas difíciles y nos dan pruebas para que sufra y para que la pase mal. A veces pensamos en eso. Pero cuando los profesores nos hacen un examen, nos hacen pasar por prueba, no lo hacen para que reprobemos. Nos hacen pasar por prueba para que aprobemos. Nosotros nos dolemos en ese momento, en esa instancia, y nos preocupamos. Pero ese no es el motivo de la prueba. El motivo de la prueba es manifestar que hemos aprendido la materia. Entonces Dios nos hace pasar por pruebas no para destruirnos, sino para edificarnos, para hacernos más maduros. Entonces les voy a mencionar algunas características o algunas cualidades de las pruebas que el Señor nos da, para que entendamos el modo en el cual Dios lo hace. Y lo primero que le quiero mencionar acerca de esto es que Dios nos prueba de manera constante. No lo olviden nunca. Ahora, quiero darle una noticia, y yo espero que sean buenas noticias para usted y que esto no le duela lo que le voy a decir.